Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, hermanos. Nos damos la bienvenida a este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama, Ibo. Nos sentimos tan contentos de que podemos usar estos medios para seguir edificando nuestras almas en estos momentos tan difíciles para la humanidad, donde no tenemos la movilidad que antes de esta pandemia nosotros teníamos. Así que nos damos la bienvenida a esta comunidad, a esta hermosa iglesia, la Iglesia Bautista Osama, Ibo, y a todos los hermanos y amigos de otros lugares que también están conectados con esta transmisión. Que el Señor nos bendiga ricamente. Vamos a tener una oración y después de la oración vamos a una pausa musical para tener la primera sesión de este estudio bíblico virtual, donde nuestro hermano Pedro Lassen va a estar hablándonos acerca del contentamiento cristiano. Así que oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos y edificarnos en tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que tú nos dirijas, agradeciéndote siempre por tus bondades y tu misericordia con nosotros. A ti sea la honra y la gloria. Dirígenos durante todo este tiempo y edifica nuestras almas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga y vamos a una pausa musical para después comenzar con la primera sesión de esta noche. Continuamos. Qué bueno es darnos cita a mitad de semana en este tiempo de estudio virtual y que podamos cantar a nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Gracias a Dios que en su misericordia nos permite juntarnos desde nuestros hogares y alabar y exaltar su santo nombre. Herido y triste a Jesús mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó.
venció la muerte con poder, el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, mis pecados Él quitó. En la cruz, preciosa cruz, libertad Cristo me dio. En la cruz, mis pecados perdonó. En la cruz, preciosa cruz, fue donde moriste en mi lugar para darme libertad. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Bendiciones, pastor, y bendiciones, hermanos. Gracias a nuestro Señor por este tiempo que nos permite. Y en este estudio bíblico vamos a actualizar un poco sobre la conversación que habíamos tenido en semanas atrás, cuando hablábamos de la perspectiva económica. Y esta vez me gustaría citar un poco del informe del Banco Mundial referente a cómo va la economía y, como había dicho ya previamente, la actualización un poco de esas proyecciones económicas. Y aunque no es un estudio para nada centrado en la economía per se, me gustaría, antes que todo, aclarar dos términos que probablemente cuando lo leemos nos pueden resultar confusos y a veces podríamos creer que son las mismas cosas. Un primer término es a lo que se conoce como, o se le llama, recesión. ¿Y qué es una recesión? Fundamentalmente, cada país tiene una serie de productos y servicios que hace cada año. En el contexto de nuestro país, República Dominicana, uno de esos rubros que se producen en materia de servicios es el turismo. Entonces, uno de esos componentes del Producto Interno Bruto, en el caso de nuestro país, es este acápite, el cual es sumamente importante en la generación de divisas y de ingresos para nuestra nación. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de recesión, estamos hablando de que un país se ha reducido ese Producto Interno Bruto por aproximadamente 6 meses consecutivos, que es igual a decir 2 trimestres. Quiere decir que si, por ejemplo, se proyectó que durante los próximos 6 meses del año el país iba a estar produciendo, iba a estar recibiendo unos 10, para poner un número, unos 10,000 millones, y realmente en 2 trimestres consecutivos no logramos la meta establecida, se habla de una recesión técnica. El otro término importante de entender es a lo que se llama o lo que se conoce como una depresión. ¿Y qué es una depresión? Fundamentalmente la depresión es un periodo mucho más profundo en donde este Producto Interno Bruto cae, es decir, más allá de estos 6 meses consecutivos. Esto es importante entenderlo porque los números actuales que apunta la economía mundial a junio, por ejemplo, y cito al Banco Mundial en uno de sus análisis recientes, habla de que, por ejemplo,
la economía mundial y específicamente nuestra Latinoamérica y el Caribe, Centroamérica, iba a estar cayendo drásticamente ese Producto Interno Bruto a menos 7%, un poco más allá de menos 7%. En el caso, por ejemplo, de países como Estados Unidos, la proyección es de menos 4.2 y así otros países. Quiere decir que en la mayoría de los países la proyección sigue apuntando a que habrá un impacto, a que definitivamente las economías del mundo entrarán en una recesión y muy posiblemente en una depresión muy, pero muy grande. Todo esto es como introducción al tema que quisiera tratarles en el día de hoy, que es el contentamiento. ¿Hay razones para contentarnos? ¿Hay razones para estar contentos? ¿Hay razones realmente para estar confiados en el Señor? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este importante tema y sobre todo los ajustes que cada uno de nosotros deberá hacer de cara a la realidad actual y a lo que presumiblemente estará atravesando el mundo en los próximos meses. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Tienes tú razones reales para estar preocupado? Si hiciéramos un test, una prueba para ver el contentamientímetro, si esa palabra pudiera existir y no solamente inventada por mí, ¿qué tienes? Me gustaría hacer una serie de preguntas que cada uno de nosotros pueda responderse. Y si tienes tu familia a tu lado, tal vez ellos te puedan ayudar a esto. Y ojo, el tema contentamiento es un tema recurrente. Pienso que es un tema sumamente importante y sobre todo de cara a las situaciones en las que estamos viviendo ahora y, como apuntaba anteriormente, a las situaciones que presumiblemente estaremos atravesando en el futuro muy próximo. Primera pregunta que quisiera tratar contigo. Si el Señor te preguntara, si Dios te preguntara y te dijera, mira, todas las cosas que tú tienes, yo las voy a retirar de ti. No te vas a quedar con nada. Solamente te voy a permitir tener una sola cosa. ¿Qué es eso que le pedirías al Señor que se quede contigo? Segunda pregunta. ¿Eres recurrente en pensar en los asuntos económicos? ¿Qué tanto piensas en los asuntos económicos? Tercera pregunta. ¿Qué tanto te preocupa el desempleo, los aspectos como los ingresos, como los gastos? ¿Qué tanto te preocupan esas cosas? Otra pregunta importante. Si una entidad financiera te entregara un crédito, un préstamo o una tarjeta de crédito para tú pagar a partir de 6 meses, ¿qué cosas comprarías? ¿En qué destinarías ese gasto? ¿La utilizarías? Otra pregunta que podría surgir también es, ¿cómo o qué tan estresado estás día a día? ¿Qué tan irritable estás? Cuando piensas en todas estas cosas, entonces es muy probable que nosotros estemos atravesando un momento de no contentamiento. Y el contentamiento, como veremos en adelante, es un antídoto ante la depresión y ante las situaciones de dificultad que pueden llegar a nuestra vida. Y quisiera invitarte a que vayamos a la palabra de Dios, a las Escrituras, y que busquemos en 1 Timoteo capítulo 6, específicamente versículo 8. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Y allí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es una palabra poderosa, porque la verdad es que muchos de nosotros tenemos ya sustento,
Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos ya abrigo. Sin embargo, el afán y la ansiedad que provoca el tener y el acumular y la estabilidad muchas veces nos hacen presas del no contentamiento. El apóstol Pablo habla con claridad a su discípulo Timoteo, dejándole un legado de cómo él debía seguir la vida cristiana. Un legado de vivir la vida cristiana. ¿Hay razones para preocuparte? Sí, claro que sí. Tenemos grandes razones para preocuparnos. Ya como vimos anteriormente, hemos visto proyecciones de pérdida de Producto Interno Bruto, de recesión económica y de depresión, y algunos auguran que no habrá una depresión, que no hay una depresión como esta, y algunos se atreven a decir que esta depresión va a ser similar a la de 1918. Otros, como el Banco Mundial, hace una proyección de que muy probablemente el ingreso per cápita no había sido tan golpeado como ahora en este tiempo. La referencia más cercana es 1870, cuando algunas economías, y ojo, no estábamos en un mundo globalizado, pero algunas economías importantes como la de Estados Unidos y las economías en Europa, como Alemania, Inglaterra, 1870, fueron severamente golpeadas, y sobre todo el ingreso per cápita muy, pero muy también golpeado. Así que hay muchas proyecciones que nos llevan a nosotros a sentirnos preocupados. ¿Es genuino preocuparse? Yo pienso que sí. Pienso que todos nosotros debemos, en cierto modo, ver estas situaciones, ver esto que está pasando y preocuparnos. Ahora, más que preocuparnos, lo que debemos hacer es ocuparnos. Y cuando pienso en esta palabra de ocuparnos, me recuerdo el texto bíblico donde habla de los hijos de Isaacar. Estos hermanos, estas personas eran mucho más excelentemente que sus hermanos, porque ellos estaban dedicados a entender los tiempos. Como creyentes, la palabra de Dios nos hace un llamado a entender los tiempos en los que nos encontramos. No somos para nada, pero para nada inmune a la preocupación. Ciertamente no somos para nada inmune tampoco a perder el trabajo. Por ejemplo, las proyecciones hablan de que decenas y decenas de millones de personas van a volver a ser extremadamente pobres, según este reporte que les he hablado del Banco Mundial. Y así hay otros que nos apuntan esto. Ya en la otra ocasión mencionamos algunas de estas cifras actualizadas a este día, a este tiempo, pero ciertamente el cristiano no es totalmente inmune a estas cosas. La preocupación que nos demandan estos tiempos son realmente sin precedentes posiblemente. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que permanecen y permanecerán para siempre. Y eso que permanecerá para siempre se llama la palabra de Dios. Y cuando tú y yo dependemos en el Señor, en el que tiene control sobre todas las cosas, entonces recobramos fuerzas. El apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le recuerda estas cosas y le dice: Timoteo, ¿sabes qué? Teniendo dos cosas, solamente dos cosas es lo que necesitas tener: abrigo y sustento. Y está con esas dos cosas, debes estar contento. Estad contentos si tienen abrigo y sustento. También la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versos 4 al 5. Y dice la palabra de Dios allí: vino pues palabra de Jehová a mí, o sea, a Jeremías, diciendo: antes que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué.
El Señor aquí nos habla de que Él nos conoce desde mucho antes. De hecho, Efesios nos dice que el Señor nos conoce desde mucho antes de la creación, desde mucho antes de que nosotros fuéramos. El Señor definitivamente tiene cuidado de nosotros. ¿Y sabes qué? Nosotros estamos frente a un Dios de amor y de un Dios que nos ha dado de su esperanza. Y en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 29, 11, nos habla claramente el Señor a través de su siervo, el profeta, acerca de los planes que tiene Él para su pueblo. Y leemos en Jeremías capítulo 29, versículo 11, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos. Y este tema del contentamiento nos debe, cuando leemos esta palabra, debe traer un refrigerio a nuestra alma de que Dios sí, de que Dios piensa en ti y en mí. De que Él tiene pensamientos, pero no cualquier pensamiento. Él tiene pensamientos de bien. Y es glorioso esto. Que Dios tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Y dentro de esos pensamientos de bien está algo que el pueblo, en este contexto en el que el profeta escribe, necesitaba urgentemente. Y era paz. Al igual que hoy, nosotros nos encontramos en un momento de mucha turbulencia. Tal vez una palabra que pueda definir el tiempo que nosotros estamos viviendo es incertidumbre. Cuando lees todos los reportes financieros, económicos, mundiales, todos te dicen incertidumbre. Es como una palabra clave, hay incertidumbre. Pero ¿sabes qué? Dios se especializa en dar paz en tiempos de incertidumbre. Ese es el Dios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. En su palabra, Él nos recuerda, tengo pensamientos de bien, tengo pensamientos de paz para contigo. Así que qué bueno es saber que Dios tiene esa clase de pensamientos para contigo y para conmigo. El Señor es bueno. Él se alegra en hacernos bien. Ahora, cada uno de nosotros, como decía anteriormente, puede tener una situación en particular que le lleve a estar estresado. Sí, hay muchas cosas que pueden suceder. Es posible que una enfermedad te tenga de esa manera, te tenga lejos de la paz. Es posible que una pérdida de algún familiar cercano o una enfermedad seria de alguna persona cercana, o has perdido el trabajo, o tal vez no sabes cómo poder cubrir las necesidades del día a día. No sabes cómo lo vas a hacer. No sabes cómo va a ser cuando llegue tal vez ese primer aviso del banco de que ya debes iniciar a pagar. Son cosas que están ahí. Son cosas que son reales. Pero al igual que en el pueblo al que el profeta Jeremías se dirigió, sigue siendo hoy. Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene pensamientos de paz para ti y para mí. Así que cuando hablamos de contentamiento, estamos hablando de algo, de un sentimiento que no se circunscribe a la esfera externa. El contentamiento no está sujeto a lo que sucede afuera. No está sujeto a eso. El contentamiento va más allá. El contentamiento no depende de las circunstancias. El contentamiento no depende de lo que te puedan decir.
o de lo que no te digan. El contentamiento no depende de los informes económicos mundiales. El contentamiento no depende ni siquiera de ti. El contentamiento tiene su base fundamentada en el Señor. Y yo me imagino a Timoteo leyendo la carta de Pablo, diciéndole, este ya anciano, mira, con que tú tengas abrigo y sustento, está contento con eso. Hay que recordar que Timoteo era un joven, y como joven, muy probablemente tenía expectativas. Timoteo seguramente tenía grandes sueños. Y Pablo le dice, no, mira, teniendo abrigo y sustento, con eso basta. Con eso basta. Ten abrigo y sustento. Y eso me recuerda y me lleva al capítulo 6 de Mateo, donde el Señor, en ese capítulo 6, parte del sermón de la montaña o sermón del monte, a partir del versículo 25, el Señor da una serie de información a su público, que probablemente haya sido chocante para algunos, pero que son vigentes para el día de hoy más que nunca. El Señor nos dice, dentro de este pasaje, buscad primeramente, más buscad primeramente, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son todas estas cosas? Es una pregunta interesante, muy interesante que todos debemos hacernos. Ok, el Señor me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? El mismo pasaje se encarga de decirnos. Y curiosamente, podemos ver este mismo consejo de Pablo a Timoteo, lo podemos ver en la expresión de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Abrigo, sustento. Mira las aves del cielo. Mira que esas aves del cielo no se dedican a sembrar, ese no es su trabajo. Las aves del cielo no hacen eso. Las aves del cielo no se levantan temprano y cansados regresan a la casa de un largo día de trabajo, de siembra, para lograr el alimento. No. Dice que nuestro Padre Celestial alimenta a las aves del cielo. Y es interesante esto. Si tienes sustento, Timoteo, está contento con eso. Pero el abrigo también. Ninguna de las flores más exóticas que podamos ver. Dice la Biblia en este pasaje que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Entonces quiere decir que tenemos abrigo y tenemos sustento. Eso nos debe hacer a nosotros estar contentos con esto. Estemos contentos con lo que tenemos. En el próximo bloque vamos a ver algunos de los enemigos del contentamiento. Y vamos a ver cómo nosotros podemos en el Señor lograr mantenernos en la buena ruta para que ese contentamiento esté con nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo bloque. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó.
me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.
nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¡no temeremos! ¡Bendiciones! Hola, Dios les bendiga. Somos la familia Acosta Martín. estamos confiados en el Señor, que todo pasará. Les extrañamos mucho. Que Dios les bendiga. Bye. Saludos mis hermanos. Somos la familia Barclay Payano. Por la gracia de nuestro Señor estamos bien. Los extrañamos mucho. Nos vemos pronto. Saludos familia Ivo. Somos la familia Zavala García. Por la gracia de Dios estamos bien y esperamos verlos pronto. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Hola hermanos, somos la familia Jiménez Marcos. Dios ha cuidado de nosotros en medio de esta pandemia. Esperamos verles muy pronto. Dios les bendiga. Bendiciones hermanos, y tal y como hemos estado hablando en nuestro tiempo de hoy, el contentamiento, y ese contentamiento en tiempos tan difíciles como el que estamos viviendo todos a través de esta pandemia, es importante recordar que el Señor es quien da el contentamiento. El contentamiento es un estado del alma. El contentamiento, el gozo del Señor es un estado del alma. Por eso decía el salmista, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y es nuestra fortaleza. Y no sé cuántas veces has estado pasando por momentos de dificultad, de mucha dificultad. Sin embargo, has estado gozoso. Gozosa, porque es un estado del alma. No viene de circunstancias, no. Las circunstancias pueden apuntar a que no vamos a tener ningún estado, ningún gozo. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aunque las circunstancias digan una cosa, nosotros confiamos en el Señor. Ahora a veces es como decimos, es bonito decirlo, no tan fácil vivirlo. Y allí es donde el apóstol Santiago nos reta. ¿A qué nos reta el apóstol Santiago? A no ser solamente oidores de su palabra. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Así que en este último bloque vamos a estar hablando un poco más del contentamiento, pero sobre todo esas cosas que nosotros debemos hacer para mantenernos en el camino correcto, de manera que sigamos contentándonos en el Señor, teniendo este gozo que el Señor da. Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hasta aquí vimos, por ejemplo, que el gozo no depende de circunstancias. Hemos visto que el apóstol Pablo instruyó acerca del contentamiento en nuestro capítulo base, que es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo abrigo y sustento, estad en paz con esto. En pocas palabras, está saciado con eso. Y sabemos que hay situaciones que nos pueden venir y que nos pueden tal vez tratar de sacar del camino correcto del gozo en el Señor, de este contentamiento que estamos hablando. Pero el Señor nos dice, si tienes abrigo y sustento, ten gozo con eso, ten paz con eso. Y hemos visto también que el gozo, y reitero, no depende de mí. No es algo que yo pueda hacer,
sino que ni es algo que está fuera de mí, es algo que lo pone y lo da el Señor. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender en nuestro caminar hacia el contentamiento es lo que dice en la palabra de Dios en Filipenses 4, versículos 11 al 13. Así que les invito a leer este pasaje. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Y de nuevo el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos o en Filipos, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Haciendo un poco de historia del apóstol Pablo aquí, recordemos que él se encontraba preso en Filipos y que había sido un guerrero predicando la palabra de Dios desde aquel encuentro en el camino a Emaús, en donde el Señor se le presenta. Y a partir de allí, el Señor, Espíritu Santo, a través de su Santo Espíritu, obra un cambio en este hombre. Y Pablo nunca jamás fue el mismo después de haber sido humillado en el camino de Emaús. Lo vemos como él lo describe. Y ciertamente, como él dice, él había sido enseñado a vivir en abundancia. Y no tienen que enseñarnos mucho para vivir en abundancia. Tal vez coincidamos con esto. El ser humano, cuando se ve en condiciones económicas mejores, no hay que enseñarle mucho a adaptarse. Eso viene por defecto. Ahora lo difícil es cuando te cambian esas reglas de juego y tú pasas de estar económicamente estable ahora a tener una inestabilidad como nunca antes, a no saber cómo lo vas a hacer, justo como estamos en este tiempo. Algunos han sido reducidos sus ingresos, otros han perdido su trabajo. Así como estamos en este tiempo, era el día a día del apóstol Pablo. Él había definitivamente, tal y como dice en este pasaje, él había sido enseñado en todo, en abundancia, pero también en escasez. Tal vez tu hermano, tu hermana, no ha sido hasta este tiempo enseñado en vivir en estrechez, o tal vez hacía mucho tiempo que no vivías así. Míralo como parte de la obra de Cristo en tu vida. Y para algunos que tal vez siempre podrán decir, siempre he vivido en escasez, he vivido al estrecho, al mínimo, míralo como la obra de Cristo también. Porque tal y como hemos aprendido con las series que el pastor Otto el Señor ha estado trayendo a través de nuestro pastor y de los estudios bíblicos, al Señor Dios no le tomó por sorpresa esta situación. No fue algo que Él no tenía planificado. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, al Señor no, nada. En Él no hay mudanza alguna, ni sombra de variación, no hay nada que lo tome desprovisto. Y Pablo aprendió cada día de su vida a entender esto. Así que cuando tenía abundancia, se gozaba en el Señor. Pero cuando tenía escasez,
también se gozaba en el Señor. Y dice, por todo y en todo he sido enseñado. Está hablando un hombre desde la cárcel. Está hablando un hombre desde un calabozo. Que por cierto, si en la actualidad los calabozos o las cárceles es un lugar en donde muy poca gente quisiera estar, me imagino, no quisiera ni imaginarme, mejor dicho, cómo sería el calabozo al que Pablo fue llevado. Y este hermano, este hombre de Dios dice, por todo he sido enseñado, en escasez, en abundancia. El Señor me ha enseñado. Y de allí viene uno de los versículos bíblicos tal vez que más se utilizan. Y es el que dice, todo lo puedo en Cristo, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué versículo bíblico este! Muchas veces lo sacamos de contexto, pero es un versículo bíblico que nos recuerda que Cristo es que nos fortalece. Y tú y yo coincidiremos en esto. Es un versículo bíblico eminentemente financiero. Ya en otras ocasiones lo hemos hablado, lo hemos tratado. Un versículo que habla de las posesiones. ¿He sido enseñado en hambre o he sido enseñado en abundancia? Ciertamente es un versículo bíblico con este contexto, pero lo más importante es que Cristo es quien nos fortalece. La palabra contentamiento se repite aproximadamente 7 veces en las Escrituras. Casi en todas, o para decir en todas, tiene ya, de hecho, viene con un contexto, viene en un contexto eminentemente financiero. Y allí el Señor nos recuerda esto. El Señor sabe, como tratábamos hace un tiempo, que el dinero y las posesiones son cosas que van a batallar siempre por la supremacía en nuestras vidas. Si no, piensa, cuando las cosas van bien contigo en tu vida económica, en tu vida financiera, ¿cómo reaccionas frente a Dios? ¿Lo tienes en tan alto lugar? Ahora, cuando las cosas te cambian, cuando te mueven la mesa, y ahora las cosas que antes tenías en control, ahora resulta que no, y tu economía no va bien, ¿cómo reaccionas frente al Señor? No en vano, el proverbista decía, no me des tanto que me olvide de ti, porque cuando tengo mucho tiendo a olvidarme del Señor y a refugiarme en las cosas pasajeras de este mundo. Pero Señor, por tu misericordia no me des tan poco que reniegue tu nombre. Pablo sabía vivir en la abundancia y sabía vivir en la escasez, porque todo él lo podía en Cristo que lo fortalecía. Hermano, hermana, ¿puedes tú decir lo mismo? ¿Puedo yo decir lo mismo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si recuerdas la pequeña encuesta que te hacía al principio. Esa encuesta la probé conmigo y no es una encuesta para nada científica ni perfecta. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con meditaciones que realmente debemos tener, conversaciones que debemos tener con nuestro Dios. ¿Cómo uso yo los recursos que Dios me da? ¿Cómo reacciono yo cuando las cosas están en estrecho? ¿Qué tan irritable estoy? ¿Qué tan estresado estoy por cómo van las cosas? Nuestro texto, nuestro versículo base nos dice, si tenemos abrigo y si tenemos sustento, con esas dos cosas, no necesitamos tener grandes cuentas en el banco. Y no estoy diciendo que eso está mal. No estoy diciendo que no debes planificar
tu vida financiera. No estoy diciendo eso. Sería irresponsable no hacerlo. Sería irresponsable frente al Señor no hacer los ajustes. Sería irresponsable de tu parte y de mi parte, porque somos administradores. Ya antes hemos visto esto. Y Dios espera que nosotros administremos los recursos que Él pone a nuestra mano al extremo. No se trata de eso. Se trata de nosotros no depender en las cosas pasajeras. No hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué, Señor Jesús? ¿Por qué no debemos hacer tesoros en la tierra? ¿Por qué? Bueno, porque hay realidades de hacer tesoros en la tierra. Una es que la polilla y el urín corrompen, y donde ladrones entran, minan, hurtan. Entonces, nosotros muchas veces en nuestra humanidad nos aferramos a las cosas de este mundo. Pero las dos cosas más importantes, dice el apóstol Pablo, es abrigo y sustento. No en vano, el Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 25 de Mateo, nos habla de estas cosas también. Así que te voy a pedir ir allí. Mateo 6, 25. Nueva versión internacional. Por favor, acompáñame a leer allí esta versión. Por eso les digo, el Señor Jesucristo hablando, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. Comida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo. No se preocupen por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? Y dice el Señor, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6, 25. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Que aunque Pablo no estaba dentro de estos seguidores presenciales de Cristo, el Espíritu Santo les revela a Pablo y nos revela a nosotros cuáles son las dos cosas más importantes: abrigo y sustento. Ahora, hay algunos enemigos que debemos vencer en nuestro camino a tener y a luchar por el contentamiento. Recuerda que cuando digo tener y luchar, me estoy refiriendo a tener una vida y dedicar una vida delante del Señor, pidiéndole por su contentamiento, para que nos dé su gozo, para que nos dé de su gozo, de su satisfacción. Eso es contentamiento, estar satisfecho. ¿De acuerdo? Esto es contentamiento. Entonces, la palabra de Dios nos dice que hay algunos enemigos que debemos vencer. Y yo pienso, el primer enemigo es nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos lleva seducido a que yo puedo. Otro de los grandes enemigos que tenemos es precisamente la codicia. Y en clases pasadas ya el pastor Lester, nuestro hermano pastor, nos hablaba de la codicia. La codicia es un gran enemigo que nos trata de sacar de la carrera hacia el contentamiento. La codicia es un enemigo fuerte. Nos lleva secuestrado ante a una vida miserable y de no contentamiento. Esos enemigos son fuertes. El celo dentro de la codicia. La vanagloria de la vida. Miren lo que dice el Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 17, hablando de la codicia. Éxodo 20, 17, dice de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno,
ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia, hermanos. Y es algo que el Señor nos ha dejado, porque Él cierra esta serie de mandamientos hablándonos de la codicia. La codicia batalla en nuestras almas para llevarnos secuestrado a una vida de no gozo en el Señor, de no contentarnos, de siempre desear más, anhelar más, querer más. La codicia, hermanos. Otro de los enemigos es que muchas veces nos comparamos. Y es un enemigo. Porque la verdad es que siempre habrán personas que están más delante y otros que van detrás. Nos comparamos. Y esto es pecado. Esto es pecado. Porque si con alguien es de nosotros compararnos, es con Cristo. Es buscar al Señor. Mirarnos en su palabra y ser retados y ver nuestro pecado. No con mi hermano que me queda al lado. No. Entonces, el celo, codicia, estas cosas nos llevan cautivos. Así que, ¿qué debemos hacer para el antídoto para quedarnos en la carrera? Y la palabra de Dios es clara. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. Llamadle en tanto está cercano. Para nosotros mantenernos en el track correcto, en esta carrera hacia una vida plena de contentamiento y de gozo, tenemos que buscar a Dios. ¿Buscarlo dónde? Buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, buscarlo en la intimidad, buscar su rostro. Dice la Biblia, buscad mi rostro. Y hay una respuesta y es tu rostro buscaré. Si queremos tener una vida plena, hermanos, tenemos que buscar el rostro de Dios. Disfrute libremente de una vida en el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esfuérzate, esforcémonos por llevar una vida más simple. Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es a vivir una vida más simple. Se puede vivir con menos. Otra cosa que debemos hacer es compartir con otros. Compartir con otros. Debemos dar tanto como podamos. Debemos ayudar, debemos ser de bendición para otros. Y haciendo esto, el Señor que nos mira desde los cielos hará caer su lluvia fresca. Esa lluvia que trae gozo, que trae contentamiento. Y que aunque estemos pasando por el fuego, no nos quemaremos. Y como dice su palabra, ni la llama arderá en nosotros, porque Él es nuestro sanador. Que Dios nos ayude a buscar el rostro del Señor. Que Dios nos ayude a vivir en su gozo, en su contentamiento. Que el Señor les bendiga y oremos los unos a los otros. Damos tantas gracias al Señor que nos da la oportunidad de haber tenido este estudio bíblico donde hemos podido crecer y conocer más acerca del contentamiento cristiano. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Pedro Lassen por este estudio donde nosotros hemos ido a la palabra y hemos podido confirmar los principios que nos edifican. Así que, mis hermanos, muchas gracias por la compañía. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en la próxima.